Me desperté a las 6 de la mañana, como siempre, cuando en el apartamento aún reinaba la penumbra y San Martín, allá afuera, apenas comenzaba a desperezarse. Mi despertador no era el timbre del teléfono, sino el aroma del café que yo misma me preparaba para tener tiempo de alistarme antes de mi carrera matutina. Me llamo Laura, tengo 39 años, y desde hace tiempo estoy acostumbrada a que mi día empiece antes que el de todos los demás en este apartamento. Ignacio, mi marido, suele dormir hasta las 7, y nuestro hijo Mateo, que tiene 20 años, solo se levanta cuando empiezo a hacer ruido con las ollas en la cocina. Este mes a nuestro ritmo habitual se sumó un nuevo sonido, la voz de Diego, amigo de Mateo, que vive temporalmente con nosotros. Sus padres se fueron al extranjero. Y nosotros, sin dudarlo, le ofrecimos nuestra habitación de invitados. Nuestras familias se conocen desde hace años, así que nos pareció algo natural. Estaba junto a la estufa, revolviendo unos huevos, cuando desde la sala llegó una carcajada. Mateo decía algo, y Diego reía como si acabara de oír el mejor chiste de su vida. Sonreí, su energía siempre le daba vida al apartamento. Pero cuando entré en la sala con los platos en las manos, la risa se cortó en seco. Mateo estaba sentado en el sofá, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono, y Diego, apoyado en el alféizar de la ventana, desvió la mirada de pronto. Sus ojos, que normalmente se mostraban abiertos y amigables, se detuvieron en mí un instante más de lo necesario. No fue algo evidente, pero sentí una ligera incomodidad, como si alguien me hubiera pasado un dedo por la espalda. Puse los platos sobre la mesa y dije, el desayuno está listo. Si no se apuran, los huevos se enfriarán. Mateo murmuró algo. Como, ya voy, y Diego solo asintió sin responder. Volví a la cocina, intentando apartar de mi mente la sensación de que algo en esa escena no encajaba. Tal vez me lo estaba imaginando. Diego siempre había sido educado, algo hablador, pero nunca había sobrepasado ningún límite. ¿Y por qué habría de hacerlo? Yo soy la madre de su amigo, la mujer que le prepara el desayuno y le recuerda que no deje los calcetines sucios. En el pasillo, mientras me servía la segunda taza de café, Ignacio entró en la cocina ya vestido con su traje gris. Trabaja en una oficina cercana, en logística para una empresa local de transporte. Sus movimientos siempre son precisos, como los de alguien que sabe que cada minuto de la mañana cuenta. ¿Dormiste bien?, me preguntó, besándome en la mejilla. Como siempre, respondí sonriendo. ¿Y tú? Podría haber sido mejor, pero alguien roncaba en la habitación de invitados, dijo, señalando hacia la sala, donde Diego y Mateo ya estaban terminando los huevos. Me reí, pero en mi cabeza regresó la imagen de aquella mirada de Diego. Fue tan fugaz que casi me convencí de que lo había imaginado. Ignacio tomó su taza y se fue al recibidor, y yo comencé a recoger los platos. Una mañana habitual, los sonidos de siempre, el tintinear de las llaves, el zumbido de la cafetera, las voces de los chicos discutiendo sobre algún partido de fútbol. Pero en el fondo sentía que esa mañana había dejado una pequeña grieta en lo que yo consideraba mi vida estable. Aparté ese pensamiento y fui a vestirme para salir a correr. En el patio hacía fresco, el sol apenas empezaba a filtrarse entre las nubes grises. Corrí por mi ruta habitual, pasando por las viejas casas de San Martín, donde los vecinos ya paseaban a sus perros o se apresuraban hacia el trabajo. Mi respiración se estabilizó y traté de concentrarme en el ritmo de mis pasos. Pero aquella mirada de Diego, breve e inexplicable, seguía rondando mi cabeza. Me dije que eran tonterías. Tengo 39 años, un marido, un hijo, un trabajo en una pequeña empresa. Mi vida es una rutina que me gusta. Y aún así, cuando volví a casa y vi a Diego ayudando a Mateo a recoger la mesa, sentí de nuevo esa misma inquietud. No dijo nada especial, solo, gracias por el desayuno, Laura, pero en su voz había algo que me hizo preguntarme si estaba buscando un significado donde no lo había, o si en realidad algo había cambiado. A la mañana siguiente regresé de
Mi carrera sintiendo el sudor resbalar por mi espalda y el corazón aún golpeando fuerte por el ritmo acelerado que me había impuesto en el último kilómetro. En el apartamento olía a café recién hecho, pero esta vez no lo había preparado yo, sino Ignacio, que ya estaba sentado a la mesa con su portátil, escribiendo rápido antes de comenzar su jornada laboral. Me duché, me puse una blusa clara. Y mis vaqueros favoritos, esos que siempre me parecieron cómodos y, al mismo tiempo, lograban que me sintiera un poco más joven de lo que realmente soy. En el pasillo me crucé con Diego, que salía de la habitación de invitados con una mochila al hombro, probablemente camino a la universidad. Se detuvo, me recorrió con la mirada un segundo más de lo que habría dictado la simple cortesía. Y dijo con una ligera sonrisa, que parecía casi juguetona: «Parece que tienes planes especiales para hoy, Laura. ¿Vas a algún sitio?». Sentí que mis mejillas se encendían un poco, pero lo atribuía a que aún no me recuperaba del todo de la carrera, y respondí, tratando de mantener un tono neutral, que simplemente iba al trabajo como siempre y que no tenía ningún plan especial. Diego asintió, pero sus ojos permanecieron un instante más sobre mí antes de despedirse y salir, dejando en el aire un leve aroma de su colonia, uno que no había notado antes. Ese instante me hizo detenerme en el pasillo, con las llaves en la mano, preguntándome por qué sus palabras me habían sonado como si escondieran un sentido que yo no sabía descifrar. Por la noche volví a casa cansada después de un largo día en la oficina, donde tuve que resolver un error en el informe de una de las tiendas, tarea que me llevó hasta casi la hora de comer. Ignacio aún no había llegado, Mateo estaba en su habitación, y Diego, por lo que parecía, estaba con amigos, porque el apartamento estaba extrañamente silencioso. Junto a la puerta vi un pequeño paquete envuelto en papel craft, con una nota pegada con cinta adhesiva. Lo tomé, sintiendo cómo la curiosidad se mezclaba con cierta cautela, y abrí la nota, en la que, con una letra cuidadosa, se leía: «Para que recuerdes este día». Dentro había un frasco de perfume, pequeño, de vidrio oscuro, con un tapón dorado que parecía más caro de lo que yo estaba acostumbrada a comprarme. Lo abrí, y el aroma, suave, con notas de jazmín y algo amaderado, me golpeó con la extraña sensación de que ya lo había olido antes, aunque no lograba recordar dónde. Me quedé en el recibidor, sosteniendo el frasco, tratando de adivinar quién podría haberlo dejado. Ignacio nunca me regalaba perfume sin motivo, y Mateo no era de preocuparse por esas cosas. Consideraba los regalos como algo, por compromiso. ¿Diego? Ese pensamiento me cruzó fugazmente, pero lo descarté. De inmediato, parecía absurdo que el amigo de mi hijo me dejara un regalo así, y menos con una nota como esa. Llevé el frasco al dormitorio y lo dejé en una estantería, decidiendo que se lo preguntaría a Ignacio cuando llegara, aunque en el fondo sabía que no era su estilo. Él me habría entregado el regalo durante la cena, con alguna de sus bromas habituales. Cuando Ignacio volvió, le mostré el paquete, pero él solo se encogió de hombros, diciendo que seguramente era un error o un obsequio de algún colega mío, y rápidamente cambió de tema preguntando si quería pedir pizza para cenar. Su indiferencia me produjo una ligera irritación, pero no insistí, porque no quería estropear la noche. Diego regresó más tarde, cuando ya estábamos cenando, y noté que lanzó una mirada rápida hacia la estantería donde estaba el frasco, aunque no dijo nada, limitándose a unirse a nuestra conversación sobre el próximo partido de baloncesto. Intenté no pensar más en el paquete, pero el aroma del perfume, que aún percibía en mi muñeca, donde lo había probado, no me dejaba en paz, como si insistiera en recordarme que ese día, de algún modo, merecía ser recordado, aunque yo no supiera todavía por qué. El fin de semana, cuando el sábado trajo a San Martín un clima cálido y el aroma de césped recién cortado del parque cercano, Mateo y Diego regresaron tarde por la noche después de jugar al baloncesto con amigos. Yo estaba en la cocina, revisando unos documentos que había traído del trabajo, intentando terminar un informe que debía estar listo para el lunes, cuando la puerta se cerró con más fuerza de lo habitual y escuché cómo Mateo arrojaba las llaves sobre la mesa del recibidor con tal estrépito que parecía querer que todos notáramos su enfado. Entró en la cocina con el rostro tenso, el ceño fruncido, y una voz que, al hablar, sonaba dura, como si contuviera a duras penas la ira. «Mamá, ¿viste cómo se comportó Diego?».
Se pasó toda la noche encima de Sara, mi novia, como si quisiera demostrar que es mejor que todos, dentro y fuera de la cancha. Dejé los papeles a un lado, sintiendo cómo se me encogía el pecho, porque Mateo rara vez perdía el control, y menos por algo que, en apariencia, era una simple tontería como un partido o unas bromas. Diego estaba en el marco de la puerta. Con una botella de agua en la mano, su rostro permanecía tranquilo, casi indiferente, como si las palabras de Mateo no le afectaran, pero vi cómo sus dedos apretaban con más fuerza la botella. Delatando la tensión que intentaba ocultar, intenté calmar a Mateo, diciéndole que quizá había malinterpretado la situación, que Diego siempre había sido amistoso con Sara y que eso podía ser solo su manera de tratar a la gente. Pero Mateo bufó, diciendo que yo no entendía nada, y se marchó a su habitación, dejándome a solas con Diego en una cocina que, de pronto, se sintió cargada, como si estuviera a punto de estallar una tormenta. Diego no se apresuró a seguirlo. En cambio, se sentó frente a mí, dio un trago de agua y me miró como si estuviera a punto de decir algo importante, pero dudara si debía hacerlo. Finalmente, dijo en voz baja, casi un susurro, que Mateo estaba demasiado celoso, pero no por el baloncesto ni por Sara, sino por algo muy distinto que quizá él mismo todavía no había reconocido. Sus palabras flotaron en el aire y yo sentí como mis pensamientos se enredaban, sin poder discernir si bromeaba o si intentaba insinuar algo que yo debería haber notado antes. Le pregunté qué quería decir, pero Diego solo se encogió de hombros, con una ligera sonrisa en los labios, y me dijo que yo misma lo entendería si observaba cómo reaccionaba Mateo últimamente con él. Cuando salió de la cocina, me quedé sentada, mirando los documentos sin ver una sola línea, porque mi mente giraba en torno a lo que había dicho y a la imagen de Mateo lanzando las llaves con tanta rabia. Recordé aquella mirada de Diego en el desayuno, la nota en el frasco de perfume que no había logrado descifrar, y sentí que todo empezaba a formar parte de un mismo cuadro, aunque todavía no pudiera verlo completo. Ignacio llegó a casa una hora después, cansado tras una reunión con clientes, y no le conté nada de la pelea porque no sabía cómo explicar algo que ni yo misma entendía. Él notó que yo estaba pensativa, pero se limitó a preguntarme si todo iba bien, y yo asentí, sin querer cargarlo con unas dudas que podrían ser solo producto de mi imaginación. Esa noche tardé en dormirme, acostada junto a Ignacio, que respiraba plácidamente, ajeno a la tensión que crecía en nuestra casa. Pensaba en Mateo, siempre tan abierto conmigo, y en cómo esa noche se había cerrado en banda. Pensaba en Diego, cuyas palabras me habían dejado la sensación de que él sabía algo que yo no. Lo que más me inquietaba era que yo misma empezaba a notar cómo mis pensamientos volvían cada vez más hacia él, hacia sus miradas, hacia la forma en que decía mi nombre. Y eso me hacía sentir, al mismo tiempo, culpable y extrañamente viva, como si de pronto hubiera despertado de un largo sueño. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas se filtraba entre las densas nubes sobre San Martín, tomé una bolsa de basura y salí al patio. Sintiendo cómo el aire fresco ayudaba a disipar un poco la inquietud que me había quedado tras la pelea de la noche anterior entre Mateo y Diego. Trataba de concentrarme en las tareas cotidianas, con la esperanza de que la rutina me devolviera la sensación de control, pero las palabras de Diego, con su insinuación sobre los celos de Mateo, seguían rondando mi mente como una piedrecilla en el zapato imposible de ignorar. Junto a los contenedores de basura vi a Diego, que estaba de pie junto a un banco con un cigarrillo en la mano, aunque nunca antes lo había visto fumar. Su presencia allí me sorprendió, ya que normalmente pasaba las mañanas en la universidad o con Mateo. Me vio, apagó el cigarrillo contra el borde del banco y se acercó, empezando la conversación con una broma ligera sobre cómo Mateo había exagerado con su reacción al partido, y como él, Diego, había tenido que escuchar sus quejas todo el camino de regreso a casa. Respondí algo neutral, intentando mantener la distancia, pero su voz, tranquila y a la vez penetrante, me hacía sentir como si estuviera al borde de algo peligroso del que no podía apartarme. Llegamos a los contenedores y, cuando lancé la bolsa al cubo, Diego, de repente, me tomó de la mano. Sus dedos eran cálidos y firmes. Luego, sin decir palabra ni darme tiempo a reaccionar, me atrajo hacia él y me besó. El beso fue breve pero seguro. Sus labios dejaron en los míos una sensación de calor y un ligero sabor a tabaco, y sentí como mi corazón empezaba a latir con fuerza,
como si volviera a ser una adolescente haciendo algo prohibido. Me aparté sin decir nada y regresé hacia la entrada del edificio, evitando su mirada, porque sabía que, si lo miraba a los ojos, vería algo que me haría detenerme y pensar en cosas que no estaba lista para admitir al entrar al apartamento. Mis manos temblaban mientras cerraba la puerta. Me quedé unos segundos en el recibidor, intentando comprender lo que acababa de pasar y por qué no lo había rechazado de inmediato, como debía haber hecho. Ignacio ya se había ido a trabajar. Mateo aún dormía, y el silencio del apartamento solo acentuaba el caos que tenía en la cabeza. Fui al baño, abrí el grifo del agua fría y me lavé la cara, con la esperanza de calmarme, pero la imagen de Diego, de su movimiento seguro y de cómo me había mirado justo antes del beso, no se apartaba de mis pensamientos. Sabía que aquello estaba mal, que él era el amigo de mi hijo, que yo tenía 39 años, que estaba casada. Pero, en ese momento, todos esos hechos parecían ajenos, como si pertenecieran a otra persona y no a mí. Fui a la cocina para prepararme un té, notando que mis movimientos eran más lentos, como si quisiera retrasar el momento en que tendría que volver a enfrentarme a la realidad, que Diego vivía en nuestro apartamento y yo debía comportarme como si nada hubiera sucedido. Pensé en cómo había bromeado sobre Mateo, en la firmeza con la que me había tomado la mano, y en que yo no lo había detenido. Eso me hacía sentirme culpable, al mismo tiempo, viva, como si de repente hubiera recordado que no solo era esposa y madre, sino también mujer, alguien a quien todavía podían desear. Pero esa idea me asustaba tanto como el beso en sí, porque comprendía que traía consigo preguntas para las que no estaba preparada y consecuencias en las que no quería pensar. Al día siguiente del incidente junto a los contenedores, Ignacio propuso pasar el fin de semana en el pueblo de sus padres, a una hora de San Martín, diciendo que a todos nos vendría bien un cambio de ambiente y un descanso del bullicio de la ciudad, que, según él, últimamente nos tenía a todos algo irritables. Acepté, esperando que el aire fresco y la tranquilidad me ayudaran a apartar de mi mente el beso de Diego, que todavía me provocaba una mezcla de vergüenza y una extraña excitación que intentaba sofocar, aunque no podía ignorar del todo. Nos preparamos para ir los cuatro, Ignacio, Mateo, Diego y yo. Como invitado, Diego no podía rechazar el viaje, aunque noté cómo me lanzaba una mirada fugaz al subirnos al coche, como si quisiera comprobar si yo seguía pensando en lo que había ocurrido. Mateo, sentado delante junto a Ignacio, puso música y discutía con él sobre la selección de canciones, mientras yo me acomodaba en el asiento trasero, junto a Diego, sintiendo cómo su cercanía aceleraba mi pulso. Aunque intentaba concentrarme en el paisaje, durante el trayecto, Ignacio se distraía con frecuencia mirando su teléfono, respondiendo mensajes con tal concentración que comencé a notar la rapidez de sus dedos sobre la pantalla y una expresión que no supe descifrar, una mezcla de tensión y misterio. En una gasolinera, cuando paramos para comprar agua y algo de comer, Mateo bajó diciendo que quería algo dulce, e Ignacio se quedó junto al surtidor, todavía escribiendo en su móvil, sin darse cuenta de que yo lo observaba desde el asiento trasero. Diego, sentado a mi lado, se inclinó hacia mí, en voz baja, lo justo para que solo yo lo oyera, dijo que no era experto en asuntos de familia, pero que le parecía que Ignacio tenía secretos que no estaba dispuesto a compartir. Sentí la garganta seca, porque sus palabras, acompañadas de una leve sonrisa pero con una mirada seria, me hicieron pensar en cuánto conocía yo realmente a mi marido después de 20 años juntos, y si quizá había pasado por alto algo importante en su comportamiento. Cuando Mateo volvió con unas botellas de refresco y una bolsa de patatas fritas, la conversación se interrumpió, pero vi cómo Diego se recostaba en el asiento, como si nada hubiera pasado, mientras sus palabras seguían resonando en mí, mezclándose con mis propias dudas sobre lo que había entre nosotros. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso, roto solo por la música y algún comentario ocasional de Ignacio sobre la carretera, pero sentí como Diego, de vez en cuando, me lanzaba miradas que yo intentaba ignorar mirando por la ventana, donde los campos daban paso a los bosques, y mis pensamientos se llenaban del recuerdo de aquel breve beso. En el pueblo, nos instalamos en la vieja casa de los padres de Ignacio, que olía a madera y alfombras antiguas. Traté de centrarme en las conversaciones sobre la cena y los planes para el día siguiente, pero cada vez que Diego pasaba cerca de mí,
mi cuerpo se tensaba, como esperando que dijera o hiciera algo que volviera a desestabilizarme. Esa noche cenamos en la terraza, iluminados por la luz suave del atardecer. Ignacio contó historias de su infancia en el pueblo, y Mateo parecía más relajado, riéndose de las bromas de su padre, aunque yo notaba cómo, de vez en cuando, echaba un vistazo a Diego, como vigilándolo. Diego se comportaba con naturalidad, ayudando a recoger los platos y hablando con Ignacio sobre pesca, pero cuando nuestras miradas se cruzaban por accidente, sentía entre nosotros una chispa que no sabía explicar y que me hacía sentir viva. Y, al mismo tiempo, asustada. Me fui a dormir pensando que este viaje, que debía ser un descanso, solo había intensificado la sensación de que algo en nuestra familia no estaba bien. Y que, tal vez sin quererlo, yo misma estaba alimentando ese problema, sin saber cómo detenerlo. A la mañana siguiente en el pueblo, cuando la frescura del amanecer traía el olor del rocío, fui al cobertizo a buscar unas herramientas que Ignacio me había pedido para reparar la vieja valla del jardín de sus padres. Esperaba que el trabajo físico me ayudara a distraerme de las palabras de Diego en la gasolinera y de sus miradas durante la noche anterior. El cobertizo, abarrotado de cajas viejas y palas oxidadas, olía a polvo y a madera envejecida. Yo intentaba concentrarme en encontrar el martillo cuando oí pasos detrás de mí y supe que era Diego antes de verlo. Su colonia, la misma que había percibido después del beso, lo delataba. Entró, cerró la puerta y me miró con tanta franqueza que sentí un ligero temblor en las manos que sostenían la herramienta, aunque me esforcé por aparentar calma, como si su presencia no me afectara. Sin apartar la mirada, me dijo que no sabía fingir que no pasaba nada entre nosotros, y que aquel momento junto a los contenedores no había sido un accidente, sino algo en lo que llevaba tiempo pensando. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué? Sus palabras, dichas con voz baja pero segura, me hicieron sentir expuesta, como si pudiera ver todos mis pensamientos, incluso los que yo intentaba ocultarme a mí misma. Le respondí que debíamos mantener la distancia, que era incorrecto, que yo era la madre de su amigo y la esposa de Ignacio, y que él no podía romper así los límites que yo intentaba conservar. Pero, mientras hablaba, mi voz sonó menos firme de lo que quería, porque en el fondo sabía que no deseaba esa distancia tanto como debería, y que su cercanía, su olor, su mirada, me hacían sentir viva otra vez. Diego no se apartó, dio un paso más hacia mí y dijo que veía cómo lo miraba, que podía engañarme a mí misma pero no a él, porque sentía lo mismo que yo y no pensaba fingir que no existía. Me giré fingiendo buscar más herramientas, pero en realidad intentaba ordenar mis pensamientos, porque su voz y su confianza me hacían sentir como si estuviera al borde de un precipicio y un solo paso pudiera cambiar todo lo que conocía de mí y de mi vida. Le dije que debíamos irnos, que Ignacio nos esperaba, y que no quería seguir con esa conversación, aunque mis palabras no sonaron tan categóricas como esperaba. Él lo notó, porque solo asintió y salió, pero sus ojos, al marcharse, me dijeron más que cualquier frase. Pasé el resto del día evitando su compañía, ayudando a Ignacio con la valla y escuchando a Mateo hablar de sus planes para el próximo semestre. Sin embargo, cada vez que veía a Diego cargando tablas o riéndose con un comentario de Ignacio, sentía un vuelco en el corazón, consciente de que no podría olvidar lo que había dicho. Durante la cena noté que Ignacio volvía a distraerse con el teléfono, respondiendo mensajes con la misma concentración tensa que ya había visto en el coche. Sus palabras sobre la carretera en el viaje se mezclaban ahora con las de Diego sobre posibles secretos que él guardaba. Intenté apartar esas ideas, diciéndome que era paranoia causada por mi propia culpa, pero en el fondo me preguntaba si Diego había notado algo real que yo había preferido ignorar. Esa noche, ya en la cama, escuché la respiración tranquila de Ignacio y pensé en lo rápido que todo había cambiado en cuestión de días. Sin haberlo planeado, me encontraba en una situación en la que cada decisión parecía equivocada. Una semana después de volver del pueblo, cuando ya habíamos retomado el ritmo habitual en San Martín, me esforzaba por evitar a Diego, no solo sus miradas, sino cualquier situación en la que pudiéramos quedar a solas. La conversación en el cobertizo me había dejado la sensación de caminar sobre una cuerda floja, un paso en falso y todo lo que había construido durante años podría derrumbarse. El apartamento,
que antes me parecía acogedor, ahora se sentía estrecho, como si cada gesto de Diego, cada comentario o risa, dejara en el aire una huella imposible de ignorar. Intentaba concentrarme en el trabajo, la familia y las tareas diarias, como siempre había hecho para mantenerme firme. Una noche, mientras revisaba el correo en el teléfono, sentada en la cocina, recibí un mensaje de Diego: ¿me estás evitando? Sentí que mis dedos se congelaban sobre la pantalla. No estaba preparada para responder, pero sabía que no podría ignorarlo por mucho tiempo. Tras unos minutos de duda, le escribí que necesitábamos hablar, pero no en casa, y le propuse vernos en una pequeña cafetería a unas calles de nuestro edificio, donde podríamos conversar sin testigos. Al día siguiente, después del trabajo, llegué a la cafetería y él ya estaba allí, sentado junto a la ventana, con una taza de espresso en las manos. Cuando me vio, su expresión cambió, la tensión en sus ojos se suavizó, como si hubiera estado esperando ese momento más de lo que yo creía. No perdió tiempo, me preguntó si me arrepentía de aquel beso junto a los contenedores. Su voz, tranquila pero con un matiz de insistencia, me dejó claro que no aceptaría evasivas. Miré mis manos, que sujetaban la taza de café con leche, buscando las palabras para explicar lo que sentía sin dejarme completamente expuesta. En realidad, ni yo sabía con certeza si lo que me dominaba era vergüenza, miedo o algo que no quería nombrar. En vez de darle una respuesta directa, le dije que todo se había vuelto demasiado complicado, que no quería destruir mi familia. Y que él debía entender por qué no podíamos seguir con algo que solo nos llevaría a un callejón sin salida. Pero incluso para mí, mis palabras sonaban poco convincentes. Diego se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos, y dijo que mi silencio decía más de lo que quería admitir, que no me pedía que lo dejara todo, solo que fuera honesta conmigo misma sobre lo que sentía cuando él estaba cerca. Sus palabras me golpearon, porque expresaban exactamente lo que yo llevaba semanas intentando reprimir, el deseo que me asaltaba en su presencia, y que ponía en duda todo lo que creía. Correcto. No le respondí, pero él interpretó mi silencio como una confirmación, y sonrió con la seguridad de quien siente que ha obtenido permiso para seguir avanzando. Nos quedamos un rato más hablando de cosas triviales, la universidad, sus planes para después de graduarse, mis proyectos en la oficina, pero la tensión subyacente hacía que cada palabra tuviera otro peso. Al volver a casa, Ignacio estaba en la cocina preparando la cena, y su actitud despreocupada, mientras cortaba verduras, me provocó una punzada de culpa. No solo le ocultaba el beso, sino también esta cita, que había sido mucho más que una conversación. Mateo estaba en la sala, mirando el teléfono, y noté que me lanzaba una mirada rápida, como si sospechara que había estado en un lugar donde no debía. No dijo nada, volvió la vista a la pantalla. Esa noche me fui a la cama con la sensación de que mis acciones, mis pensamientos y mis silencios me empujaban hacia un punto sin retorno, y que Diego, quizás sin proponérselo, se había convertido en el detonante que me obligaba a verlas. Grietas en mi propia vida. Unos días después de la reunión en la cafetería, mientras intentaba retomar la rutina de siempre en San Martín, equilibrando el trabajo, las tareas de la casa y los pensamientos sobre Diego que aún no lograba acallar. Me encontré con Ignacio en el parque cercano a nuestra casa. No fue un encuentro planeado. Yo volvía del trabajo con una bolsa de compras cuando lo vi sentado en un banco junto a Silvia, su compañera de trabajo, tomándole la mano como si fuera algo natural, no un gesto capaz de destrozar nuestra vida. Al principio pensé que mi vista me engañaba, pero la cercanía entre ellos, la manera en que Silvia se inclinaba hacia él riéndose de algo que había dicho, me heló por dentro. No veía a mi marido de siempre, sino a alguien distinto, alguien que parecía pertenecer a otra vida. Me quedé oculta tras un árbol, sin querer que me notaran, observándolos mientras conversaban. Sus manos seguían unidas y la sonrisa de Ignacio era una que no le veía desde hacía mucho. Cuando llegué a casa, con las piernas temblando, las imágenes seguían repitiéndose en mi cabeza. Recordé las insinuaciones de Diego sobre los secretos de Ignacio, que yo había ignorado creyendo que eran solo un intento de acercarse a mí. Mateo estaba en el salón, con el teléfono en las manos y un gesto tenso, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. Me lanzó una mirada rápida cuando dejé la bolsa en la cocina,
pero murmuró que estaba cansado y no volvió a mirarme. No le conté nada a Ignacio cuando regresó más tarde, comportándose como si todo fuera normal y hablando de su trabajo. Y de lo que podríamos cenar. Esa indiferencia suya se mezclaba con mi propia culpa, porque yo también tenía mis secretos. Diego no estaba en casa y, en cierto modo, lo agradecí. Su presencia habría hecho que todo fuera aún más difícil de soportar. Esa noche, mientras Ignacio dormía, yo permanecí despierta, pensando en lo rápido que todo se había roto, mis dudas por Diego y este descubrimiento sobre Ignacio. No. Podía evitar sentir que, aunque lo mío fuera un error, lo suyo quizá era más profundo, más largo en el tiempo. Y lo que más me perturbaba era la sensación de que Mateo intuía algo, y que todos, de una forma u otra, estábamos atrapados en una red de secretos de la que nadie sabía cómo escapar. Unos días después de haber visto a Ignacio con Silvia. En el parque, cuando todavía llevaba encima una mezcla de dolor, culpa y desconcierto, recibí un mensaje de Silvia invitándome a almorzar en un pequeño restaurante del centro de San Martín. Escribió que hacía tiempo quería conversar conmigo, porque casi nunca coincidíamos fuera de las reuniones de trabajo con Ignacio. Acepté, movida en parte por la curiosidad y en parte por la necesidad de saber si ella era consciente de que yo los había visto juntos, y si su invitación escondía alguna explicación o excusa. En el restaurante me recibió con una gran sonrisa, vestida con un vestido ligero que resaltaba su seguridad relajada. Nos sentamos junto a la ventana, donde el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el murmullo de los demás clientes. Comenzó hablando de temas triviales, el trabajo, el clima, nuevos cafés que habían abierto en la ciudad, pero percibía que esas palabras eran solo una fachada. Cuando hizo una pausa para acomodarse el pelo, su tono cambió, más serio, como si por fin fuera a decir lo que realmente quería. Mirándome fijamente, comentó que había notado cómo en nuestra casa todos se vigilaban demasiado, incluso cuando no era necesario, y que seguramente yo también sentía esa tensión, porque la había visto en mi forma de comportarme últimamente. Su frase sonaba a insinuación, pero no pude descifrar si hablaba de mi trato con Diego, de lo que yo había visto entre ella e Ignacio o de algo distinto. La incertidumbre me hizo sentir como si estuviera en un interrogatorio sin saber las reglas. Le respondí con voz tranquila que todas las familias pasan por momentos difíciles y que no estaba segura de qué quería decir, pero que estaba dispuesta a escucharla si quería explicarse. Silvia sonrió, entrecerrando los ojos como si evaluara hasta donde yo estaba dispuesta a llegar, y dijo que solo quería que supiera que podía contar con ella si alguna vez necesitaba hablar con alguien. Lo dijo con un matiz de ironía tan sutil que me hizo pensar si en realidad me estaba poniendo a prueba para ver qué sabía sobre ella e Ignacio, o si sospechaba algo sobre Diego y yo. Seguimos el almuerzo hablando de banalidades, pero cada palabra y cada mirada suya parecían tener un significado oculto. Al despedirnos, me abrazó un poco más fuerte de lo habitual y dijo que esperaba que nos viéramos pronto, con un tono que me dejó la impresión de que quería quedarse con la última palabra en un juego cuyas reglas yo aún no entendía. Cuando llegué a casa, Ignacio estaba leyendo y Mateo y Diego jugaban a la videoconsola en el salón. Su risa conjunta, que antes me transmitía calma, ahora solo subrayaba lo lejos que me sentía de los dos, guardando mis propios secretos y sospechas. No podía dejar de pensar en las palabras de Silvia, en su forma de mirarme, y en la actitud de Ignacio en las últimas semanas. Me sentía atrapada en una telaraña donde cada movimiento solo me enredaba más, y lo más inquietante era que no sabía si en realidad quería salir de ella. Unos días después del almuerzo con Silvia, cuando sus palabras ambiguas y lo que había visto en el parque aún daban vueltas en mi cabeza, Ignacio propuso organizar una cena en el patio de nuestra casa. Dijo que el clima cálido y la noche libre eran perfectos para relajarnos después de semanas tensas. Acepté, con la esperanza de que un momento en familia devolviera algo de normalidad, aunque en el fondo sentía que cada uno ocultaba algo y que aquello se parecía más a una forma de disimular las grietas que a un verdadero deseo de estar juntos. Mientras él preparaba la carne en la parrilla, yo cortaba verduras para la ensalada. Hablaba de su trabajo y de planes para la semana siguiente, pero su charla sonaba forzada, como si buscara llenar silencios incómodos. Mateo y Diego colocaban la mesa y las sillas en el patio, y yo notaba cómo Mateo, de vez en cuando, miraba
a Diego con cautela, como si intuyera que algo había cambiado, aunque no pudiera precisar qué. Nos sentamos bajo la luz cálida de los faroles que Ignacio había colgado. El ambiente parecía casi festivo, pero bajo las risas y el tintinear de las copas había una tensión que yo no podía ignorar. Diego, como siempre, captaba la atención con sus historias de la universidad, pero cuando me ayudó a traer más platos desde la cocina, quedamos unos segundos a solas y su mano rozó la mía, deteniéndose un instante más de lo necesario. Sentí el corazón acelerarse. Me aparté enseguida, intentando que pareciera un gesto casual, pero al volver a la mesa vi que Mateo me observaba con una mezcla de enfado y desconcierto, como si hubiera visto el gesto y no supiera cómo interpretarlo. El resto de la cena, Mateo estuvo callado, respondiendo con monosílabos a las preguntas de Ignacio y sin mirarme. Ignacio parecía no darse cuenta o prefería no hacerlo, continuando sus bromas con Diego y contando a los vecinos, que se habían unido, sus planes para ampliar el negocio. Pero yo veía cómo, cada cierto tiempo, su mano buscaba el teléfono, como si esperara un mensaje importante. Diego mantenía su actitud relajada, aunque en sus miradas furtivas hacia mí había la misma intensidad que en la conversación del cobertizo. Cuando la cena terminó y empezamos a recoger, Mateo se fue a casa sin decir nada. Ignacio se quedó charlando con los vecinos y yo tuve la sensación de que me alejaba de las dos personas que habían sido el centro de mi vida. Más tarde, mientras fregaba los platos, pensé en lo rápido que todo había cambiado desde aquel beso junto a los contenedores. Diego entró en la cocina para ayudar, pero le pedí que se fuera. No soportaba su cercanía sabiendo que Mateo había visto ese gesto, y que quizá aquello solo era el comienzo de algo que ya no podría controlar. Esa noche me acosté con un peso en el pecho, sintiendo que cada paso, cada mirada, cada roce me acercaba más a un límite tras el cual mi vida podría desmoronarse. Y no sabía si quería detenerme o dejarme caer. A la mañana siguiente de la cena en el patio, me desperté con la sensación de que el apartamento, que alguna vez fue mi refugio, se había vuelto ajeno. La tensión entre Mateo, Ignacio y yo se percibía en el aire, como si estuviéramos al borde de una tormenta inevitable. Preparaba el desayuno, intentando concentrarme en los gestos mecánicos de cortar el pan y freír los huevos, pero no podía dejar de pensar en la mirada de Mateo la noche anterior, cuando vio el roce de Diego, ni en la imagen de Ignacio con Silvia en el parque. Me sentía atrapada en una historia en la que era al mismo tiempo víctima y culpable. Nos sentamos a la mesa los tres, Ignacio, Mateo y yo, ya que Diego aún no había regresado de su carrera matutina. Mateo evitaba mirarme, respondiendo a mis preguntas con murmullos cortos. Ignacio, que solía llenar el silencio con alguna broma, estaba callado, con la vista fija en su taza de café. De pronto dejó sobre la mesa una hoja de papel. Era una foto impresa donde se nos veía a Diego y a mí en el patio, cerca de unos arbustos, en el instante en que su mano rozaba la mía y nuestros rostros estaban demasiado cerca. Sentí como la sangre me abandonaba la cara. No tenía idea de que alguien hubiera podido fotografiarnos en ese momento. Ignacio me miró con los ojos cargados de decepción, pero habló con calma. Dijo que no quería explicaciones, que ya lo entendía todo. Esa tranquilidad era más aterradora que cualquier grito, porque significaba que había tomado una decisión que yo no podría cambiar. Mateo se levantó bruscamente, tomó su chaqueta y salió detrás de Ignacio sin decir una palabra. La puerta se cerró y yo me quedé sola en la cocina, de pie, con un plato en las manos que nunca llegué a poner sobre la mesa. Horas más tarde supe que la foto no solo había llegado a Ignacio, sino también a mis compañeros de trabajo, a varios vecinos e incluso a parientes lejanos. Alguien la había enviado de forma anónima, transformando mi vergüenza personal en un escándalo público. En la tienda de la esquina sentí las miradas prolongadas, y la vecina que antes me saludaba ahora pasaba de largo. Cada gesto, cada murmullo a mi espalda me hacía sentir una extraña en la ciudad donde había vivido toda mi vida. No sabía quién había enviado la foto, y ni siquiera tenía fuerzas para averiguarlo. Lo que mostraba era más importante que la identidad de quien la difundió. Sabía que mis acciones,
Mis debilidades y mis silencios me habían llevado a perder la confianza de mi hijo y de mi marido. Diego regresó al apartamento al atardecer, pero no pude hablar con él. Su sola presencia me recordaba la elección que hice al permitir que se acercara, y la rapidez con la que eso había destruido todo lo que valoraba. Me quedé en el dormitorio. Con el frasco de perfume en las manos, ese que al principio fue un misterio agradable, pensando en cómo seguir viviendo cuando cada rincón de San Martín me recordara esta vergüenza. Y en cómo reunir el valor para mirar a Mateo e Ignacio a los ojos si algún día quieren hablar conmigo. No se trataba de decidir si merecía este dolor, ni de preguntarme si era justo. La verdadera pregunta era cómo había permitido llegar a un punto en que mi vida ya no me pertenecía, y si algún día podría volver a sentirme yo misma.